La última presentación tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Acciones sencillas y posibles en el cultivo y los beneficios de poder implementarlos. Es un tema muy interesante. Vamos a tener el gusto de escuchar a la ingeniera agrónoma Marta Rivera. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, desarrolló su carrera en relación con la sanidad en cultivos intensivos. Actualmente se desempeña en forma privada y como profesional asociada al INCA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vamos a brindarles el aplauso correspondiente para la bienvenida. Y comenzamos. Puede ser por la ingeniera agrónoma Marta Rivera. Bienvenido. Muy buenas tardes. Terminamos esta jornada con este tema de las buenas prácticas. Muchas gracias a la comisión por tener en cuenta este tema para incluirlo. Gracias a todos ustedes que están acá. Hay actores de toda la cadena, eso es interesante, ¿no? Y estudiantes, que son futuros actores de la cadena. También me interesa mucho que estén presentes. Bueno, la idea es presentar las buenas prácticas para los que no las conocen y ver de qué manera podemos interpretarlas, aplicar lo más que se pueda. Siempre es el beneficio de la producción, de la salud y del medio ambiente. No tengo... Bueno, y esto es sencillamente de qué se tratan las BPA. Las BPA incluyen, no tiene puntero, ¿no? Sí, incluyen una faceta que tiene que ver con la documentación, productos sanitarios, el uso del agua, manipulación, la presencia de animales en el sistema productivo y la asistencia técnica. Brevemente vamos a hablar de cada uno. Bueno, este es el primer punto, es la documentación obligatoria. Los establecimientos productivos, bueno, debo aclarar que las BPA no rigen actualmente para la floricultura, así que podemos estar tranquilos que no estamos todavía alcanzados por la norma, pero yo creo que es una oportunidad extraordinaria de poder ver algún beneficio, de aplicarlas e ir poniéndolas, porque algún día probablemente, no sé si estas exactamente o algo parecido, creo que va a ser aplicado para nuestro rubro, ¿no? Entonces, lo primero es la documentación. Los establecimientos productivos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Producción Agropecuaria, esto rige en todo el país para todas las producciones agrícolas y ganaderas. Ese es el RENSPA, y esto le otorga al vivero un DNI, es el DNI del vivero. Y por otro lado, lo que hay que hacer es hacer un traslado de una buena parte de los materiales usando el documento vegetal de tránsito vegetal. Esto se fue aplicando paulatinamente. Siempre este tipo de normas que tienen que ver con lo sano de la producción aplican primero a la producción hortícola, así que primero se aplicó allí. Primero era en papel, algunos técnicos todavía se acordarán. Después se empezó a implementar el DTV obligatorio electrónico, y en floricultura fuimos los últimos en que esto se haga obligatorio, y esto fue un 14 de febrero, siempre lo recuerdo, del año 2019, cuando todo el mundo estaba tratando de vender plantas y flores por el Día de los Enamorados, y ese día empezó a regir el DTV electrónico para la floricultura. Es un documento electrónico, pero hay que imprimirlo de todas maneras porque el transportista lo tiene que llevar. Casi todos debemos hacerlo, va de punto a punto, de renfo a renfo, como decían en la charla anterior. Y no es obligatorio cuando las plantas, las ornamentales, son destinadas al consumidor final. Se pueden transportar también una pequeña cantidad, hasta 5 de plantas cítricas o de eucaliptus, y no rige para la semilla botánica. Muy bien, entonces primero se fue aplicando el DTV obligatorio para todo tipo de frutas, hortalizas, frutos secos, algodón, y aquí es donde entramos nosotros, ¿no? Todo material de propagación, micropropagación y multiplicación vegetal, para lo cual los viveros también tienen que estar inscritos en el RENFO, cosa que se vino hablando toda esta jornada, así que no lo voy a repetir. Después hay un punto que tiene que ver con los... bueno, en el punto anterior yo les puse un tilde, porque me parece que en esto estamos bien, ¿no? Los que estamos acá presentes estamos re bien en general,
Si hay alguno por incluirse, ya se incluirá, pero es un tema que es conocido y bueno, costó un tiempo adecuarse. Ustedes saben que el responsable técnico tiene que entrar desde su página de la FIP. Al principio eso creó un poco de rechazo, a nadie le gustaba entrar por la página de la FIP personal, ¿no? Todo el mundo se empieza a sentir un poco perseguido. Bueno, por eso encontramos todos y empezamos a operar sin problema, es un trámite muy sencillo. Bueno, los productos fitosanitarios voy a hablar después porque creo que este es un tema donde podemos afinar un poquito la puntería, pero esencialmente tienen que estar autorizados por SENASA en sus envases originales, o sea, no fraccionados, utilizarlos para los cultivos permitidos. Esto nos crea un problema en floricultura porque muchos no están suficientemente bien inscritos y hay productos para ornamentales en general, hay productos para algunas florales, algunos nombran algunas bulbosas y no otras, algunos nombran rosal, crisantemo y clavel y no nombran a ningún otro. Bueno, eso va a haber que ajustarlo un poquito, ¿no? Junto con la gente de SENASA. Y los productos tienen que estar almacenados adecuadamente, tiene que haber registro de aplicaciones y tiene que haber una disposición final del envase como corresponde, eso según la normativa nacional y también algunas normativas locales, ¿no? Con respecto al agua creo que estamos bastante bien, tiene que haber un uso eficiente, seguro y racional, eso lo entendemos todos porque el agua es un bien muy preciado y muy precioso. El agua para higiene y consumo tiene que ser agua potable, eso lo digamos en los manuales de la primaria, pero está en el Código Alimentario Argentino, artículo 890 y pico, 92 creo, es el que dice cómo tiene que ser el agua para consumo, ¿sí? Inodora, incolora, insípida y libre de agentes que puedan ser perjudiciales para la salud. Y por otro lado hay una reglamentación de agua para uso agrícola que está en una resolución de la Secretaría de Agricultura del año 99, que también indica cómo tiene que ser el agua. La pueden leer tranquilamente, la bajan de la web, pero no tiene tanto requerimiento de potabilidad, pero sí de que esté libre de sustancias tóxicas y de microorganismos perjudiciales. Hay un apartadito especial para los sistemas hidropónicos. Ahí en hidroponía hay que hacer un tratamiento del agua, si son recirculantes o no, igual es lo mismo, tiene que ser agua tratada, libre de productos y de microorganismos peligrosos. Pero en general estamos bien. Yo creo que por ahí se puede ajustar un poco, en algunos casos, con el sobreriego, ¿no? Porque justamente para hacer un uso más eficiente del agua, pero sobre todo si se trabaja con sustratos medio pesados, sabemos todo el problema que nos trae el sobreriego, que tiene que ver con la asfixia de la raíz, primariamente, y en una forma secundaria con la movilización de microorganismos patógenos, bacterias o patógenos que terminan generándonos situaciones como esta que se ven acá a la derecha y una muerte progresiva de la planta en la parte de arriba, ¿no? Muchas veces no se pueden salvar, pero salvo eso creo que estamos bien. Así que tenemos algunos puntos en los que creo que estamos bastante bien dentro del rubro, así que podemos estar bastante contentos. Y acá hay una serie de cuestiones que apuntan más a la producción hortícola y seguramente cuando se haga la norma para la floricultura esto no va a ser así. Por un lado está el tema de la manipulación, cosecha, acondicionamiento y empaque con pautas de higiene básicas, lavado de manos, animales no se permiten en teoría, ¿no? Después si se cumple o no la norma, bueno, ¿no? En teoría no animales domésticos ni de granja ni de trabajo que no estén cumpliendo ninguna función de trabajo en las áreas de cultivo y de manipulación. Y la normativa dice que los animales de trabajo tienen que estar sanos, vacunados y desparasitados. En general no es un problema en nuestros invernaderos, ¿no? Así que yo creo que en eso tampoco, si no aplica o si aplica no tenemos problema. Y acá hay un punto sobre fertilizantes orgánicos, enmiendas y sustratos. La normativa dice no al uso de residuos de cloacas y pozos sépticos. A uno le parece una locura que esto ocurra, pero en horticultura se ve, no solo esto, sino se ve también el uso de algunos efluentes, por ejemplo, la producción porcina, que se venden, no son pasivos ambientales en realidad, ¿no? Entonces a veces las empresas los ofrecen a cultivadores que los toman. Bueno, esto no se puede usar de ninguna manera.
Y si se usan abonos o enmiendas orgánicas obtenidos en el predio, por ejemplo un compost, tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien compostado o tratado para minimizar el riesgo sanitario. Y si se adquieren a terceros, tienen que estar registrados en el SENASA. Esto probablemente en algún momento nos aplique también a nosotros. Hay una norma en SENASA de no hace muchos años, creo que es del 2019, la norma del compost. Dos secretarias de Estado firmaron la resolución número 1 del 2019, si mal no recuerdo, donde se tipifican a los compost en dos categorías y está bien claro qué es un compost maduro, qué características tiene que tener, a dónde tiene que llegar cada uno de los parámetros que se miden para evaluarlos, y eso lo pueden buscar, es interesante que lo conozcan. Para la agricultura, para una huerta personal o para lo que sepan, el compost es un buen sustrato, no solo, sino acompañado por algunos otros componentes, pero puede tener niveles de sales muy altos, puede tener una serie de problemas, ¿no? Así que ahí en la normativa lo pueden ver completo. Y el último punto es sobre asistencia técnica. Y acá no puse tilde porque me parece que fallamos un poco los técnicos. Nos saltamos a veces a los productores, fallamos a veces en actualizarnos correctamente sobre las posibilidades que hay para manejar los cultivos, en mi caso para manejar la sanidad, que es a lo que yo me dedico. Así que yo creo que ahí podríamos interactuar un poquito mejor, aprovechando los saberes de cada parte. Siempre cuando se aprovechan los saberes de las dos partes, si son dos, si son más, las cosas funcionan mejor. La asistencia técnica, lo que está en la norma para los horticultores es que puede ser un ingeniero agrónomo, un técnico en cualquier rama de las tecnicaturas, en producción orgánica, sí, producción orgánica. Así que hay un campo fértil ahí para trabajar para muchos de los que están estudiando nuestras carreras, para dedicarse a esto. Bueno, entonces vuelvo a los productos fitosanitarios. Los productos tienen que estar autorizados. ¿Y cómo los autoriza SENASA? Bueno, cada empresa productora presenta su carpeta con el producto base, o sea, la droga activa o las drogas activas, más los acompañantes que quiere registrar, y una serie de ensayos en diferentes cultivos. Los productos, esto no lo dice esta norma, sino que ya lo sabíamos desde antes, solamente se pueden aplicar en los cultivos para los cuales están inscritos. Hablaba antes algún colega sobre que para cannabis, por ejemplo, no hay ningún producto inscrito. Bueno, entonces legalmente estamos en un problema porque no podríamos aplicar nada. Yo no me dedico a cannabis, pero el que está en investigación y trabajo en cannabis no podría aplicar ningún producto. Bueno, así es para cualquier otro. En horticultura, por ejemplo, los productos que se comercializan, hortícolas que se comercializan en los mercados concentradores, tienen muestreos y testeos de residuos, de agroquímicos, y si se detecta un agroquímico no registrado para esa especie vegetal, se decomisa el producto. Es así. SENASA, por ejemplo, tiene una delegación en el Mercado Central de Buenos Aires, y hay laboratorios allí y es lo que se hace, ¿no? O sea, no importa que el producto sea un producto que esté inscrito, sino que tiene que estar inscrito para tomate, para nabo, para lo que fuera, ¿sí? Para zanahoria y así. Yo creo que ahí tendremos que trabajar. Nosotros tenemos una lista que no es tan chica de productos registrados para ornamentales, con esa salvedad que les decía, de que a veces no están registrados para muchos fines, pero habría que aprovechar eso y pedir ampliaciones de registros si se necesitan para tener una base para proteger nuestros cultivos sin estar con algún problema acá legal, ¿no? Bueno, lo del envase original se entiende, es complicado cuando se fracciona, porque ya no sabemos qué estamos comprando, muchas veces no se tiene acceso al marbete, a veces ni siquiera una fotocopia, y eso es, la verdad que es ilegal. Hay que comprar el envase original y aplicarse en las recomendaciones de marbete, ni más ni menos, porque ese producto a esa dosis fue como fue testeado por el fabricante. Pero si tenemos que aplicar más, algo falló. Y por supuesto menos tampoco, porque las subdosis en general generan algunos problemas de resistencia. Deberíamos usarlo según
los ensayos que les requirió el SENASA a la empresa que lo registró. Bueno, el almacenaje tiene que ser en un galpón apropiado o en un cuarto apropiado, separado del resto de las cosas que se tocan y que se manipulan, cerrado en lo posible con una indicación en la puerta. Si se puede aplicar algún sistema de ventilación forzada al entrar, mucho mejor, para que uno cada vez que tenga que entrar no se exponga a productos innecesariamente, ¿sí? El registro de aplicaciones parece una pavada, pero en los viejos viveros había un cuadernito. Ahora hay otros soportes, hay que seguir anotando. Después uno se olvida, no se acuerda para qué, aplicó tal o cual producto, no se acuerda si lo mezcló. En ornamentales es bastante frecuente que algunos productos manchen o dejen un depósito que después hace, la planta queda sana pero queda invendible porque queda sucia, ¿no? Hay algunas flores que se manchan más que otras por el color. Y si uno lo tiene registrado no vuelve a cometer el mismo error. Ya sabe que ese producto en la flor blanca, tal o cual cosa, no funciona estéticamente. Bueno, eso va con el registro. Y aparte sabemos muy bien qué aplicamos, cuándo lo aplicamos, y si tenemos que repetir un producto, sabemos qué antecesor tenemos, porque la rotación es la madre, digamos, de la manipulación sana de los agroquímicos, ¿sí? Si no rotamos, no estamos trabajando en ellos. Después vuelvo sobre la rotación. ¿Cómo se manejan los envases? Lo que hay que hacer, quizá la mayoría lo conozcan, no se lo triple lavado acá. Hay una ley que lo indica, hay que hacer un triple lavado. O sea, se acaba un producto en el bidón, se acaba el producto de este bidón, se lo llena con un poquito más de agua y se aplica el producto en el mismo invernáculo, en el mismo suelo, en el mismo lugar donde veníamos aplicando, donde se justificó para controlar tal o cual plaga. Ahí es donde se aplica. Después que está lavado 3 veces, conviene romperlo, hacerle alguna lastimadura al plástico para que no se vuelva a utilizar para cualquier cosa, porque es el peligro de cualquier chico que pase por ahí lo agarre, no sé yo, o adultos, a veces también. Y va a disposición final. Acá no me voy a meter porque la reglamentación depende de cada lugar. Hay municipios que tienen sus propios lugares donde uno puede llevar los envases, eso hay que averiguar en cada distrito, ¿sí? Pero lo ideal es que se concentren en algún lugar para que no se vayan concentrando en las unidades productivas. Es una cantidad de plástico con un resto que sea mínimo, un resto de un producto químico, ¿sí? Bueno. Los agroquímicos tienen un montón de cosas, ¿no? De las cuales podríamos hablar. Pero esencialmente tienen un color de banda. Ustedes vieron cualquier producto que uno compra, el envase tiene en la parte de abajo, si ven todos los que están vendiendo por ahí, tiene una banda de un color. Este color puede ser rojo, amarillo, verde o azul. Esto indica cuán peligrosos son para nosotros los productos. No si son más o menos efectivos para controlar una plaga. Un producto rojo puede ser tan efectivo como un producto de banda verde para controlar una plaga en particular, ¿sí? Pero si estoy manipulando un producto rojo, felizmente casi no tenemos productos rojos ya en el mercado, porque por cuestiones de salud poblacional se va limitando su producción. Pero hubo un nematicida, quizás algunos se acuerdan que se usó muchísimos años, un nematicida banda roja peligrosísimo. Ahora tenemos mayoritariamente productos banda amarilla, azul y verde. Los verdes son los que están permitidos en la agricultura orgánica, ¿sí? O sea, son bastante más livianitos, no son agua. Lo único que no tenemos que hacer con los productos químicos es, si deseamos utilizarlos, porque estamos en una producción convencional, utilizarlos, es legal utilizarlos, pero no dejar de perderles el miedo. Hay que respetarlos, hay que saber que son químicos, hay que saber que son tóxicos, algunos más tóxicos que otros, pero todos hay que manipularlos con mucho cuidado, ¿sí? Es engorroso, la técnica dice, la sugerencia dice que hay que vestirse de astronauta para pulverizar. Es así, es complejo, los invernáculos hacen mucho calor, pero eso es lo que nos protege, ese equipo nos protege, ¿sí? Nos protege los ojos, tenemos usar anteojos, estamos protegidos con guantes, estamos con un buen calzado y con un mameluco, ¿sí? Que después en algunos casos se reutiliza, ¿no? Pero es la manera de que no nos impacte el producto en nuestro cuerpo y así nos protegemos y podemos seguir
utilizándonos, ¿no? El que tuvo alguna vez alguna exposición mala a algún producto sabrá de qué hablo, ¿no? Hay problemas agudos, uno lo puede sentir en el momento, dolores, mareos, náuseas, problemas digestivos y problemas crónicos, que quizás son los más peligrosos porque son silenciosos. Se van acumulando algunas sustancias en el cuerpo y tenemos problemas a largo plazo, ¿sí? Así que siempre utilizarlos con cuidado. Entonces, el color de lavanda indica lo peligroso que son para nosotros. Pero los productos químicos además tienen un modo y un mecanismo de acción. El modo es si son de contacto, o sea, si matan a la plaga por estar tocándola. Si son sistémicos, es decir, que se movilizan por el sistema vascular de la planta. Y hay dos categorías intermedias, como mesosténicos, translaminares, son intermedias, ¿sí? Es importante saberlo porque para usarlos bien tenemos que saber cuál es el modo. Un producto que tiene que tocar a la plaga para matarla, la tiene que tocar. Entonces, si hay 10 pulmones en una hoja, tiene que caer 10 gotas, una arriba de cada pulmón, ¿no? Más o menos, para poder tener cierto éxito. Entonces, es importante cómo hacemos la aplicación. Tiene que ser gotas chiquitas, pero tiene que haber una cantidad de gotas por hoja, ¿sí? Si es un producto sistémico, se moviliza por el torrente circulatorio de la planta, ya estamos un poco independientes de ese contacto que tiene que tener el producto con la planta, pero necesitamos que la planta esté trabajando bien. Si tenemos una planta mal regada, si tenemos una planta estresada por calor, este año duro, ¿no? Un producto sistémico no va a funcionar bien, porque no hay buena circulación de agua y sales en la planta, o de sustancias elaboradas, depende por dónde vaya ese producto. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si es un producto de contacto, lo aplicamos y después prendemos los aspersores, se lavó. Gastamos plata, perdimos tiempo, pusimos 1 o 2 personas a pulverizar, se pusieron un producto y se lavó. Entonces, no, regamos primero y aplicamos después, ¿no? Si es un sistémico, rápidamente entra al torrente y eso no nos pasa, ¿sí? Pero tenemos algo que es el mecanismo, y el mecanismo es una cosa muy conocida, ¿sí? Pero a veces no nos detenemos en pensar en los mecanismos de acción. Y el mecanismo es lo que nos indica es a qué parte del metabolismo de la plaga el producto afecta, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de insecticidas, bueno, hay productos que van hacia el sistema nervioso de los insectos. Hay productos que tienen otro mecanismo y van hasta el crecimiento, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo de los insectos. Crecen y desarrollan. Hay otros que van a la parte digestiva, ¿sí? Bueno, eso es el mecanismo. Para los productos que atacan hongos o bacterias también van a alguna parte de su sistema metabólico, ¿sí? ¿Y por qué les recuerdo esto? Porque cuando uno dice que tengo que rotar un producto para que la plaga no se acostumbre, tengo que rotar de modo y tengo que rotar de mecanismo. Entonces hay que sentarse, buscar y hacerse una tablita. Bueno, yo tengo estos 10 productos, tengo que saber qué modo y qué mecanismo tienen. Entonces cuando me aparece una plaga, si esos 10 productos pueden atacarla, bueno, voy viendo de irlos manejando alternadamente, ¿sí? Bueno. Nos quejamos en el rubro ornamental de que a veces tenemos poco registrado. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar. Y entonces me tomé el trabajito de buscar los registros del SENASA y al azar, porque se me ocurrió poner esto, busqué papa, busqué frutilla, lechuga y ornamentales. Puse una rosa, pero busqué ornamentales en general. Por esto que les decía que hay un lío ahí con el registro, ¿no? Y miren, hay muchos fungicidas registrados para controlar hongos en papa, hay 27 para controlar hongos en la frutilla, hay 11 para lechuga y tenemos 25 acá. O sea, si por disponibilidad no estamos tan mal. Con insecticidas también, tenemos la mitad que es para papa, que es un montón, es un montón. Nadie tiene 23 productos en un galpón de insecticidas, ¿no? 22 para la frutilla, que es un producto que tiene bastantes problemas de bichos, ¿no? Que se lo comen, ¿sí? 16 para la lechuga y tenemos 16 también en ornamentales y florales. O sea que
hay que usarlo bien, pero quizás con los que tenemos y pidiendo alguno más, no estaríamos bien. Digo para estar dentro de la norma, y estos son los que se pueden usar. Bueno, yo puse una plaga cualquiera y elegí un bicho X porque me resulta más fácil que dibujar un hongo, ¿no? ¿Sí? Yo trabajo más, me gusta más trabajar más con hongos. Pero bueno, puse acá una hoja con una cantidad de bichitos, ¿sí? Acá. Si elijo utilizar un insecticida para controlarlo, nunca un producto ataca a toda la población de todo, porque la población de estos bichos es tan diversa adentro de la población como somos nosotros, ¿no? Somos todos distintos, ¿no? Nuestros metabolismos son distintos, reaccionamos distintos a cualquier producto, nosotros también, ¿eh? Algún remedio nos hace mejor que al vecino, o nos hace peor, nos cae muy mal, o no nos cura, ¿sí? En las poblaciones de las plagas pasa lo mismo. Entonces imaginen que tenemos una situación así y este insecticida que elegimos para tratar este problema de plaga nos mató a los blancos y no nos mató a los negros. Si yo insisto aplicando el mismo producto, lo que voy a tener es una población de insectos negros. Los blancos ya se fueron, la primera o la segunda pasada. Y entonces nunca más este producto, hasta dentro de unas generaciones, me va a funcionar. Bueno, es una señal, hay que cambiar, ¿sí? Esto se llama presión de selección. Si uno insiste con algo, o le aumenta la dosis, o achica el periodo de aplicaciones con productos que no están funcionando bien, lo que está pasando es seleccionando a favor de la plaga. Entonces vamos a tener una población muy alta de una plaga que nos va a costar más controlarla, ¿sí? Y bastante más homogénea, bastante más homogénea. Bueno, entonces acá estamos hablando de esta solución, o sea, tenemos un problema de esta plaga X y elegimos como solución el insecticida, que es una solución viable en un sistema de producción convencional, ¿sí? Bueno, y en un sistema orgánico también, porque también hay insecticidas, lo que pasa es que tienen otra naturaleza química, ¿no? Ahora, si por alguna razón falla, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Elegimos el insecticida correcto? Primero, por lo que decía antes, ¿no? O esa población que tenemos nosotros en nuestro cultivo es resistente. ¿Elegimos bien la forma de aplicar? ¿Estamos aplicando bien? Capaz que pasamos muy rápido. Y si es una insecticida de contacto, no estamos tocando. Nosotros en un momento en el INTA pudimos comprar unas tarjetitas, las compró Carmen en realidad, unas tarjetitas hidrosensibles, ¿no? Entonces hicimos una prueba, pusimos sin avisar a los compañeros unas tarjetitas en diferentes lugares de los invernáculos, más arriba y más abajo. Las tarjetitas marcaban dónde le cayó la gota de agua, ¿no? Que va en la que se diluye el insecticida. Era muy dispar. Pero claro, es engorroso aplicar, es aburrido aplicar, y por ahí pasaban rápido, pasaban a una determinada altura y no pasaban mojando todo, ¿no? Entonces la técnica de aplicación también es importante, ¿sí? Entonces cuando fallan las cosas, podemos echar varias culpas, digamos, ¿no? A la forma de aplicar, a nuestra elección, ¿sí? A lo que hicimos anteriormente, si ya tenemos una plaga muy resistente, ¿sí? Todas esas son situaciones que tenemos que hablar. Los técnicos con las productoras y los productores. Las técnicas con los productores y los productores. Y va en el sentido de las buenas prácticas, sean obligatorias o no. Bueno, ¿es alguna de ustedes? No. No. Pero elegí una foto de estas para ejemplificar que la lucha contra las plagas es una lucha, ¿sí? Es un combate, ¿no? Es una pequeña guerrita que estamos entablando con un organismo que vive de ese cultivo igual que pretendemos vivir nosotros, ¿no? Entonces es una lucha complicada y lo que tenemos que saber es cuáles son los puntos débiles de ese oponente que tenemos momentáneamente ahí. ¿Y cuáles son los puntos débiles? Bueno, averigüemos primero un buen diagnóstico de qué plagas hay, qué plagas tenemos, dónde permanecen cuando esa planta no está, a dónde quedan, qué cosa del sistema no estamos viendo, porque probablemente allí es donde van quedando estos organismos y cuando volvemos a poner ese cultivo vuelven a aparecer, no vienen de la nada, ¿no? Generación espontánea, ya dijo Pasteur que no había, ¿no? Esto es
Esto es recurrente porque quedan los propágulos, digamos, en algún lado, ¿sí? Huevos, larvas, pupas, esporas, lo que fuera, según el organismo. Entonces, ¿qué puntos débiles? Hay plagas animales como los trips, que son un problema serio en muchos viveros, todos lo sufrimos, que perduran en el sustrato. Bueno, ahí tenemos que actuar. Tenemos que renovar el sustrato. Es así, ¿no? Porque vamos a tirar insecticida por arriba y el bicho está haciendo su ciclo por allí abajo, ¿no? Entonces, hay mucha literatura, es cuestión de ponerse a leer, ¿no? Bueno, otro punto que tiene que ver con las buenas prácticas. Saber qué relación tiene la plaga con el estado general de la planta. La mayoría de los organismos, nosotros incluidos, nos enfermamos más cuando estamos debilitados. ¿Sí o no? Entonces, en la planta, un desbalance nutricional siempre genera menor crecimiento y floración y disminución de los mecanismos para defenderse. Les bajan los mecanismos de defensa. Y entonces baja el mecanismo de defensa, sube la plaga. Es así. Incluso empiezan a liberar, a reflejar diferente el color. Estos estudios son de física, pero es así. Estos son los rayos incidentes del sol en una hoja marrón, una hoja amarilla y una hoja verde. Inciden los mismos rayos, o sea, descompuesta la luz en rojo, en azul, en verde y en infrarrojo, y emiten distinto. Emiten distinto. Las hojas amarillas, el infrarrojo es el que va cambiando el infrarrojo. El verde muy alto, este más chiquito, este más chiquito. Bueno, entonces, esto hace que también cambie al cambiar la reflexión de la luz, cambia también cómo se atraen las plagas, cómo las plagas van hacia un color o hacia abajo. Van hacia una hoja o hacia la otra, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y tiene todo que ver con los desbalances nutricionales. Bueno, el otro día vi no sé si alguno la vio, esta noticia. Descubren que las plantas emiten sonidos cuando sufren estrés. Emiten sonidos, hace bastante que se sabe, si buscan lo van a encontrar, sobre todo cuando hay un estrés hídrico. Empiezan a aparecer burbujas de aire en los sistemas de conducción y hay un plum, 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 plum adentro de los haces de conducción que es detectado. Después no lo detectamos nosotros con nuestra capacidad auditiva, pero se han hecho estudios con micrófonos y se han detectado hasta 200 tipos de sonidos distintos, por ejemplo en plantas de tomate estresadas por falta de agua, ¿no? O sea que si tenemos plantas estresadas, nuestro invernáculo puede ser un estadio de rock. Hay que tener cuidado. De alguna manera las plantas manifiestan estos problemas. A veces no los vemos o no los podemos percibir, ¿no? Bueno, tenemos otras soluciones. Entonces veníamos viendo ajustar los métodos, los mecanismos, las elecciones de los productos químicos a aplicar, las formas de aplicar. La forma de cultivar para que las plantas estén más sanas y repelan la mayor cantidad de bichos, de hongos, de bacterias posible. Conocer los ciclos de la plaga para ver dónde atacar antes de que lleguen a la planta. Evitamos mucho daño así. Si no estamos esperando a que aparezca la primera generación de plaga y ya nos genera un problema en el cultivo. Insectos benéficos. Digo insectos porque son más fáciles de ver que los hongos, las bacterias, todos están, sobre todo en los sustratos compostados. Hay muchos organismos benéficos. Los bichos son más fáciles de ver. Si alguno alguna vez vio una crisopa, déjela. Porque son insectos que no hacen ningún daño en las plantas. No todas, pero muchas producen cuelgan los huevitos así en vez de las hojas como en un pedicelo. Se ve a trasluz. Y los bichitos son muy bonitos, son chiquititos, de alas muy inervadas. Bueno, estos bichitos, ¿qué particularidad tienen? Como cualquier insecto, produce huevo, el huevo produce una larva, la larva después se pupa en algún momento, se queda quietita y vuelve a empezar el ciclo con el adulto. Esta es una larva y las larvas son muy voraces. Las larvas de los insectos que atacan a las plantas comen a las plantas, lo saben bien. Pero hay larvas que atacan a los insectos que comen a las plantas, ¿sí? Y son voraces también. Entonces hay que dejarlas. Acá hay una comiéndose un pulmón, acá hay una comiéndose una larva, ¿no? ¿Sí? Entonces estos, cuando aparecen en los invernáculos, o en nuestras huertas, o en nuestros jardines,
son señales de que tenemos ambientes un poco más sanos, porque son bastante susceptibles a muchos productos químicos, es decir, que estamos trabajando bastante bien, y aparte nos pueden ayudar. ¿Sí? Acá hay otro que también puede ser benéfico, que son las avispitas. Hay muchos tipos de avispitas, son avispas como las cualquiera que conocemos, pero son bastante más chiquitas, se llaman microavispas, giran así el abdomen e hincan los huevos, por ejemplo, en un pulgón. Y entonces ya este pulgón deja de ser un pulgón, como todos conocemos, y pasa a ser el hábitat donde se va a criar la descendencia de la avispa. ¿Sí? Y después el pulgón queda como este, quedan marrones, quedan quietos, ya no se alimentan más, se llaman momies, ¿no? O pulgones momificados. Si vemos esto, en general están en el pez de la hoja, no nos molestan demasiado a la vista, pero es importante porque quiere decir que hay microavispitas que quizás no las estamos viendo, pero las tenemos en nuestro sistema productivo. ¿Sí? Son señales de que estamos trabajando un poco mejor, que tenemos ambientes un poco más sanos y en general tenemos plantas más sanas. Y es también una forma de hacer agricultura con buenas prácticas. Y esta podía haber estado al principio, la resistencia vegetal. ¿Qué mejor que cultivar plantas que se abichen menos, que se ahonden menos? ¿Sí? No siempre lo podemos lograr porque a veces el mercado nos pide un color o una determinada característica y justo esa variedad es muy susceptible a algunas cosas, ¿no? Pero si lo podemos hacer, lo primero que tenemos que intentar cultivar son plantas que resistan a la mayor cantidad de plagas que tenemos en ese ambiente, ¿no? En ese sistema, en esa zona. Por ejemplo, una planta que se llena de pulgones como este brote que vemos acá, quizás no sea el fenotipo ideal. Bueno, tenemos que meterle mucha más energía con las otras prácticas para poder lograr ventajas, ¿no? Bueno, entonces, vamos acá. Ahora puse el signo acá en la palabra problema, porque entonces la plaga, ¿es el problema? No, es un problema, ¿no? Ahí también es un problema. Pero ¿es en realidad el problema o es el indicador de que en realidad estamos haciendo algo mal? Y generalmente pasa eso. Cuando está muy desbalanceado el sistema, tenemos bastante más problemas de plaga. No quiero decir que no vayan a aparecer, tampoco soy una idealista tonta, ¿no? O sea, las plagas aparecen, ¿a dónde van a estar? Nosotros vamos a ver el lateral, las plagas van a ir ¿a dónde van a ir? ¿No? Pero son indicadoras de un componente que no está bien equilibrado. Que si podemos detectar cuál o cuáles, podemos bajar esa incidencia y seguir usando los productos acompañados con otras prácticas y poder entrar dentro de las buenas prácticas correctamente, ¿no? Entonces yo acá hice como una especie de resumen de todo lo que podríamos usar para integrar el viejo concepto de manejo integrado, no mención, es así. Mantener las plantas en buen estado, un insecticida, si es una plaga insectil, ¿no? Bien elegido y bien aplicado, conocer las características de la plaga para complementar con otras prácticas, propiciar la presencia de algunos benéficos, usar variedades de buen comportamiento y todo lo que se nos puede ocurrir. Trampas cromáticas, por ejemplo. Sabemos que los insectos habitualmente van al amarillo. Cualquiera que entró con una remera amarilla en el vernáculo lo sabe, ¿no? Van al amarillo. Algunos como los trips también van al azul. Entonces se pueden poner trampas. Las trampas compradas son bastante caras, pero las trampas caseras son muy baratas. Es un pedazo de amarillo. Exacto. Aceite de moto usado, un plástico amarillo, una botella de lavandina lavada, ¿sí? ¿Qué cosa? Se usan y ese aceite hace que los bichos se peguen. A veces se pegan algunos benéficos también, bueno, son una pérdida para el sistema, eso también nos pasa, algunos avispitas y qué sé yo, pero nos dan una indicación de qué es lo que hay volando por ahí, y complementa porque lo que se pegó acá ya no tenemos necesidad de matarlo con un insecticida, ¿no? Bueno, y el uso correcto de las mallas, podemos agregar lavado de manos, podemos agregar todo lo que se les ocurra. Si hay tiempo, alguna poda de la parte más afectada, también para eliminar todo esto, que es mucho, para pedirle un insecticida que controle, etcétera. Si estamos con otro tipo de plagas, algún pediluvio, o sea, alguna batera en la entrada al invernáculo para mojarnos las bases de las botas, ¿no? Para evitar acarrear lo que traemos de otro lado, lavarnos un poco las manos, ahora estamos un poco más acostumbrados a eso, desinfectar cada tanto las herramientas. Todo eso es un paquete enorme
que está dentro de las buenas prácticas, y también nos puede posicionar en el mercado diciendo, bueno, estamos trabajando mejor. Acá hay un especialista en marketing que nos va a decir cómo hacer. Pero bueno, si estamos haciendo algunas cosas bien, hay que decirlas, ¿no? Muy bien. ¿Una más? Bueno, esto de las BPA no es un invento argentino, lamento decirles, está en todos lados del mundo, en boga el tema de las BPA o las prácticas agrícolas, está dentro de las metas de desarrollo sostenible de la ONU. Bueno, son esos organismos que hacen alguna cosita y otras no, pero bueno, está dentro de un marco global políticamente enfocado, ¿sí? Y también forma parte del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, ¿sí? Así que todo entra dentro de todo lo que podemos hacer, alejándonos un poquito de esta cosa puntual de se me afectó esta, se me pudrió aquella planta dentro de mi vivero, dentro de mi mesada, a una cosa un poquito más macro, de tratar de impactar menos sobre el planeta y en lo posible limpiarlo un poco, ¿no? Después Renata va a tomar este tema para seguir adelante. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Estoy a disposición para lo que quieran consultar, si es que puedo servirles de algo, a ver si podemos mejorar un poquito nuestra producción respetando las condiciones, un poquito más, las condiciones del medio ambiente y cuidándonos nosotros, ¿no? Fundamentalmente cuidándonos nosotros. Bueno, hay un mail mío personal, tengo los institucionales, pero se me llenan las casillas, así que por cualquier cosa. Bueno, muchas gracias.